Buenas tardes, mi nombre es Franklin Rosas Calvo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNA. Estudio radiología e imágenes diagnósticas. Tengo que hacer un video relacionado con la anatomía radiológica de cara y cráneo, donde voy a hablar un poco de los huesos faciales, craneales y cavidades aéreas. De la unidad 2, que es pelvis, columna vertebral, caja torácica, cara y cráneo. Hablando de lo que es cara y cráneo, que fue el tema 6 que escogí, se dice que hace parte del esqueleto axial. La cabeza se divide en dos partes, lo que es cara y cráneo, ¿sí? Que el cráneo tiene como misión alojar el cerebro y restantes estructurales encefálicas. La cara hace parte de la cabeza y sus estructuras óseas constituyen el esqueleto facial. Estas dos regiones se articulan mediante sinastrosis, un ángulo de 45 grados dejando cavidades como las órbitas oculares y las fosas nasales, que son comunes a ambas. En la cara hay 14 huesos. Hay 14 huesos, 6 pares y 2 impares, ¿sí? Que tenemos el palatino, que son 2, el vomer, que es 1, el lagrimal o unguis, que son 2, el nasal, que son 2, el cornete inferior, que son 2, el maxilar superior, que son 2, maxilar inferior o mandíbula, que es 1, el cigomático o malar, que son 2. Hablando un poco de palatino, que son un par de huesos cortos irregulares que ocupan parte más posterior de la cara. El vomer es un hueso único o impar que se encuentra en línea media o cara. El lagrimal o unguis es un hueso par es un hueso par que se halla situado en la parte anterior de la cara. El nasal es un hueso par, se articula por arriba del hueso frontal y con el maxilar por debajo. El cornete o inferior es un hueso par que se extiende horizontalmente a lo largo de las paredes laterales del tercio medio inferior de la cavidad nasal. El maxilar superior es un hueso par también que es de forma cuadrilátera, es aplanado de adentro hacia afuera con una cara interna y externa, 4 bordes y 4 ángulos. También encontramos la apófisis ascendente, los cigomáticos, la apófisis palatina y el proceso alveolar. Encontramos también el maxilar inferior o el mandíbula. Es un hueso impar, medio simétrico, situado en la parte inferior de la cara con una forma de herradura. Y por último tenemos el cigomático o molar, que es un hueso par corto e irregular situado en la parte más externa de la cara. Bueno, esos como tal, los que acabé de nombrar son los huesos de la cara. Ahora voy a hablar un poco de los huesos del cráneo, que son 8. De la cara son 14 y del cráneo son 8. Se dice que es un conjunto craneal que está formado por 8 huesos, unos impares y otros pares, e iguales de la cara, que hay huesos pares y huesos impares. En este caso el frontal es un hueso plano impar, ubicado en la parte anteroposterior del cráneo. Presenta 4 porciones, vertical, escama, nasal y 2 porciones orbitarias. El temporal es un hueso par irregular que forma los laterales inferiores del cráneo y parte de base del craneal. El occipital es el hueso impar simétrico que está situado en la parte posterior e inferior del cráneo y es de forma romboidal,
que es donde va o articulado con el atras y el axial, que ya hace parte de la columna. El parietal es un hueso par que es plano de forma cuadrangular, de forma convexa, visto por cara externa de forma en el techo de la caja craneana. El esmoide es un hueso irregular impar ubicado en la base del cráneo, en la fosa craneal anterior, está situado por delante del esfenoide en escotadura etmoidal del frontal. El esfenoides es un hueso impar irregular y asimétrico con forma de mariposa, está ubicado en la base del cráneo, forma parte de las fosas anteriores media y posterior. Hablando un poco ya de como me correspondía ya los huesos de la cara y el cráneo y lo de las cavidades aéreas, se dice que en la anatomía de los senos nasales o paranasales son un conjunto de cavidades aéreas que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides y maxilar superior, que comunican con las fosas nasales. Estas cavidades son estructuras que incluyen la respiración y la fonación en el calentamiento de la olfacción adecuados, que son 4, los senos paranasales o los senos nasales, que son el frontal, el etmoidal, el maxilar y el esfenoidal. Se dice que la clasificación la clasificación como tal son 8 huesos paranasales, pero cada uno son en sí casi como hablábamos, como los huesos de la cara, son 4, pero en sí por cada lado es que está situado el hueso nasal, digámoslo así. El seno frontal son cavidades separadas por el tabique interfrontal. Cada seno a su vez puede tener uno o más compartimientos que se comunican con un meato medio nasal. La anatomía como tal es la pared posterior, se denomina el beat, o el grosor de esta pared depende del grosor del receso frontal y del grado de neumatización. Ya hablando del seno etmoidal, se dice que es el laberinto o celdillas etmoidales que se encuentran en cada lado de la mitad y el tercio superior de la cavidad nasal y medial del hueso de la órbita. El seno maxilar es el más grande de los senos paranasales. Tiene forma perimoidal irregular con base hacia la fosa nasal y el vértice hacia la apófisis cigomática o piramidal del maxilar. Y el último seno esfenoidal es el que se encuentra completamente desarrollado entre los 12 a los 15 años. Está situado en el cuerpo de esfenoides, por lo que con su tamaño o forma variable, cada seno esfenoidal se comunica con el meato nasal superior a través de sus pequeñas aberturas, que durante el receso esfenoidal. Bueno, este como tal fue el video del curso Anatomía Radiológica. Muchas gracias.